Yo quiero enfocarme precisamente en esos momentos difíciles. Quiero orar cuando no se puede orar. O sea, orar cuando no se puede orar. Así he titulado la enseñanza de hoy, porque quiero enfocarme en esos momentos difíciles que atravesamos en la vida muchas veces y que nos deja tan abatidos, nos deja tan exhaustos, tan cansados, que ni siquiera tenemos fuerzas para orar. Quiero contarle que recientemente pues pasé por una temporada bastante difícil, donde fui de una enfermedad a la otra. Ha sido un paseo por el hospital, como diríamos, ¿verdad? Estuvimos 4 días ingresados, estuvimos pasando una temporadita ahí, como le digo, difícil. Aún estamos en un proceso de recuperación, pero es en estos momentos difíciles en que en que nosotros enfrentamos. Es que normalmente todos en algún momento dado de nuestra vida vamos a enfrentar situaciones difíciles. Es cuando debemos buscar una solución y no la debemos buscar en nuestra fuerza, porque obviamente esos son momentos de debilidad. Así que en nuestra debilidad debemos buscar qué hacer cuando nos falta la fuerza, qué hacer cuando no podemos orar, qué hacer cuando no tenemos deseos de orar, cuando nos sentimos tan mal físicamente, cuando nuestras emociones están también fuera de control y cuando verdaderamente lo último que tenemos en mente es ir a la presencia de Dios, porque aunque suene mal, es una situación real. Cuando estamos pues débil, se nos olvida fácilmente todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Es en un momento en que se nos olvidan todos los milagros que Dios nos ha dado, todas las promesas que Dios nos ha dado. Es el momento donde se nos olvida las respuestas que ya Dios nos ha dado a esas oraciones y realmente es en ese momento de debilidad donde nosotros tenemos que tomar la firme decisión de hacer algo, de buscar a Dios. Y de eso se trata lo que queremos hablar en este día. Yo en ese tiempo donde he estado bastante pues débil, enferma, es realmente cuando yo no sé cuántas personas de las que están ahora mismo pues viéndome han pasado por anemia, pero cuando usted tiene anemia, lo único que tiene deseo de hacer es nada. ¿Verdad? Se debilita el cuerpo, viene mucho cansancio, falta de aire y usted no tiene muchos deseos de hacer nada. Pero ahí, en esa debilidad es cuando uno tiene que decidir buscar a Dios. Es en esa debilidad cuando uno tiene que decidir qué es lo más importante. Buscar a Dios, recordarse a sí mismo, como tuve que hacer yo en este tiempo, tuve que recordarme a mí misma todo lo que había predicado acerca de la fe. ¿Verdad? Porque para uno que está todo el tiempo predicando, que está enseñando, que está hablando la palabra de Dios, cuando llega a esos momentos de debilidad es cuando usted tiene que decir, Señor, tráeme a memoria todo lo que he enseñado, todo lo que he predicado, todo lo que, y predicárselo a sí mismo, ¿verdad? También todo lo que uno sabe acerca de la confianza de Dios, acerca de la fidelidad de Dios, acerca de la bondad de Dios, acerca de las promesas de Dios. Uno mismo se tiene que predicar en ese tiempo, ¿verdad? Porque es fuerte y sin dudar, sin enfocarse en la evidencia que uno tiene delante de que la enfermedad es real, de que el problema es real, pero hay momentos en que uno tiene que hacer un esfuerzo grande para no perder ni la fe ni la esperanza. Y de eso quiero hablarte hoy. O sea, quiero que entiendas que puedo identificarme con el problema que estés pasando porque como tú, yo también paso por problemas. Como todos los seres humanos, en algún momento dado vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles en las cuales vamos a tener que aferrarnos a las promesas de Dios, en las cuales vamos a tener que aferrarnos a la palabra de Dios, sin importar la evidencia, sin importar lo que nos estén diciendo, lo que los expertos, ¿verdad?, nos estén diciendo. Pero estamos en tiempos inciertos y es precisamente en estos tiempos en lo que está ocurriendo esto mismo alrededor del mundo, donde todo el mundo está enfrentando una situación parecida, donde en algún momento un médico te dijo algún diagnóstico que realmente es, ¿verdad?, preocupante. Y es este momento donde usted tiene que buscar de Dios, donde tienes que aferrarte a Dios, donde tienes que decirle, Señor, haz tu voluntad porque yo solo en mi fuerza no puedo, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que yo tuve que hacer. En esta nueva oleada de virus, mucha de nuestra gente ha sido contagiada. Realmente en este momento tenemos
muchos de nuestra gente, incluso personas del liderazgo que están en un hospital, que están atravesando por una situación difícil, hemos tenido que orar mucho por esto. Hemos tenido personas de nuestro liderazgo, de nuestra familia espiritual que ha perdido la vida. Hemos tenido algunas pérdidas humanas, pero no ha sido pérdidas si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Sabemos que están en un mejor lugar, sabemos que están en la presencia de Dios. Sin embargo, sigue siendo difícil para aquellos que están aquí, que quedaron detrás y que están extrañando a esa familia, están extrañando a aquellos que partieron con el Señor y que han dejado pues una ausencia y siguen sintiendo esa ausencia, ¿verdad? Son tiempos difíciles. Yo puedo entenderlo, pero ¿qué hacer entonces en estos tiempos difíciles? ¿Qué hacer cuando no se tienen fuerza ni siquiera para orar? ¿Qué hacer cuando no se tienen fuerza para hacer mucho, verdad? Hoy quiero hablarle de mi propio testimonio y espero que le sirva a usted de inspiración para continuar, para no decaer, para buscar más de Dios, para aferrarse a esas promesas, para no perder la fe, para ir, como dice la palabra de Dios, esperanza contra esperanza. Y cuando se está en una situación difícil es cuando más rápido, recuerde, más rápido se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Y es fácil olvidarlo porque nos vemos abrumados por la situación difícil, pero no podemos permitir que esto nos distraiga, que esto nos quite la vista del trono, que esto nos aparte de lo que Dios quiere para nuestra vida, que nos haga olvidar la misericordia de Dios. Y no voy a mentirle, es difícil, realmente es difícil. Es difícil no sentir temor en una situación como este. Es difícil no llegar a dudar de que todo va a estar bien cuando se encuentra uno en una situación como esta. He escuchado algunos testimonios de personas que han sufrido el COVID, que han dicho en algún momento dado, creí que me moría, que ya no podía, que sentía que la vida se me iba. O sea, es difícil realmente. No podemos alegar una super fe y olvidarnos de la realidad. Sin embargo, yo creo que sí, lo que sí podemos es aferrarnos a Dios. Eso sí podemos. Como seres humanos somos débiles, débiles en nuestra carne. Por tanto, como no podemos confiar en nuestra carne, no podemos confiar en las emociones, tenemos entonces que ir al Espíritu y confiar en el Espíritu para no decaer. Esto es importante. Yo mientras oraba y estaba orando primero para darle gracias a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo me estaba sosteniendo. Desde que entré al hospital, pues estaba con esta anemia y todos me decían, los médicos, vi tres especialistas, un pulmonólogo, un hematólogo y luego un ginecólogo y todos me decían, estamos am, y un gastroenterólogo, o sea que eran cuatro. Así que estamos buscando por qué te está dando la anemia, pero todos en el fondo me dejaban ver como que en realidad lo que estaban buscando era un cáncer. Cuando usted escucha esas palabras, esos diagnósticos, es fácil olvidarse de las promesas de Dios. Es fácil olvidarse de todo lo que Dios te ha estado hablando y de todo aquello que todavía no se ha cumplido, todas aquellas cosas que faltan por cumplirse. Entonces es en ese momento donde verdaderamente usted tiene que poner los ojos en el autor y consumador de su fe para no perder, ¿verdad?, la esperanza, para confiar que todo va a salir bien. En realidad es bien difícil. Y mientras yo oraba por esto, el Señor me traía a memoria algunas de las porciones de la Escritura. Realmente yo le decía al Señor en estas oraciones que no eran esas grandes oraciones que usted vaya a pensar, porque mucha gente dice, tenemos que hacer guerra. Y no, en ese momento, cuando usted no tiene fuerzas para orar, cuando usted está tan débil que no puede orar, usted no puede hacer guerra. Usted simplemente va delante de Dios y deposita su vida en las manos de Dios. El Señor, y esto fue lo que yo hice. Le estoy hablando de mi propia experiencia. Simplemente le dije, Señor, no puedo orar, estoy débil, no puedo
No me puedo poner a hacer guerra, a interceder, a hacer lo que en cualquier otra circunstancia yo hubiese hecho. Así que simplemente me pongo en tus manos para que hagas tu voluntad, que sea como tú quieres, no como yo quiero, no como dicen los médicos, los expertos. Yo confío en tu palabra, yo confío en tus promesas y simplemente le dije así. El Señor me trajo a memoria el Salmo 103, los primeros versículos del 1 al 3 y se lo voy a leer. Él me recordaba estos versículos porque a veces cuando no tenemos fuerzas para hacer algo, tenemos que forzarnos a hacerla. Tenemos que ir aún en contra de nuestros deseos, en contra de lo que no queremos hacer y hacerlo, porque es por nuestro bien. Y dice la palabra de Dios en Salmo 103, 1 al 3, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mire lo que dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. O sea que es obvio que el salmista está aquí atravesando por pruebas, ¿verdad? Porque dice, bendice alma mía. O sea, le da una orden a su alma, le dice, bendice al Señor, bendice a Jehová, bendice a Dios, que no se te olvide, bendice su santo nombre. O sea, cuando tú estás en una situación difícil, es cuando más debemos aferrarnos de Dios, es cuando no tenemos deseo de adorar, cuando no tenemos deseo de orar. Dale una orden a tu espíritu, dale una orden a tus emociones, a tu alma. Vamos a orar, voy a orar, Señor. Y en ese momento yo recuerdo que yo decía, Señor, tú sabes que no tengo ganas, así que ahora mismo lo único que te voy a decir, haz tu voluntad. O sea, es una de esas pequeñas oraciones a las que yo le llamo oraciones telegramas. Son oraciones que simplemente son concisas, precisas y prácticas. No es tanta palabrería, ni a veces nos gusta levantar estas oraciones delante de Dios que son, oh Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué eso? Y nos pasamos media hora hablando y nunca dijimos nada. No, haga de esas oraciones, o sea, usted no tiene deseo de orar, simplemente vaya al Padre y dígale cómo se siente, dígale exactamente en ese momento cómo se siente. Sabemos que usted no quiere orar, yo no quería orar, simplemente fuerce su voluntad a orar, oblíguese a orar. Y el versículo 3 es pero más que claro. La palabra que usa ahí David para perdona todas tus iniquidades es una palabra interesante porque David es uno de los hombres que atravesó por más pruebas y durante toda su vida vemos que la escritura habla de todas las vicisitudes, de todos los problemas, de todas las situaciones difíciles que David tuvo que atravesar, empezando por su propia familia que lo rechazaba, lo despreciaba, no veía en él pues el llamado de Dios en su vida, porque mientras el profeta venía a su casa para escoger el próximo rey de Israel, a él lo dejan pastoreando las ovejas en el campo. O sea, no veían el potencial de Dios en su vida y muchas veces usted y yo nos hemos sentido de esa manera. Luego están sus hermanos que los critican, que lo hablaban, que le decían, lo trataban mal, le decían cosas feas. Su propio líder, el rey Saúl, no creía en él cuando le dijo, yo voy a vencer al gigante. El rey David le dijo, también tenía sus dudas acerca de él, quería entonces que usara su método, su propia herramientas, ¿verdad? Su armadura y su espada. Cosas como esta demuestran que pues nadie creía en él, fue perseguido, el rey David lo envidiaba, así que lo persiguió para matarlo, tuvo que enfrentar muchas guerras, muchas batallas, en un momento dado tuvo que huir, tuvo que ir en contra de infringir la ley para poder comer, o sea, habían tantas cosas, una de sus propias esposas tampoco creyó en él, o sea, era todo un problema. La vida de David muestra todas las cosas que él tuvo que pasar. Sin embargo, vemos que su respuesta siempre fue la misma: buscar de Dios. Él buscó de Dios en el momento difícil, él buscó de Dios en la prueba, él buscó de Dios y es obvio que aquí cuando dice bendice alma mía Jehová, o sea, él está dando una orden a su alma, le dice bendícela, o sea, se sentía mal, estaba siendo perseguido, y persecución de muerte, o sea, estaba atravesando situaciones difíciles, pero se obligaba a buscar de Dios, se obligaba a ir a la presencia de Dios. Y el versículo 3 es bien claro porque dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Si conocemos a todo aquel que conoce bien la historia de David, se da cuenta que no solo fue perseguido, sino que cometió errores,
que hizo cosas que no debía, que él pecó. Simplemente la Escritura nos muestra a un ser humano, a alguien como tú y como yo, que puede ser que hagamos muchas cosas buenas para Dios, pero como seres humanos en algún momento vamos a ser débil o vamos a cometer errores o vamos a caer. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar a través de la vida de David. Quiere mostrarnos una persona con la cual tú y yo podemos identificarnos, para mostrar que en nuestra humanidad podemos hacer cosas buenas, pero también podemos fallar. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos un Dios que dice que perdona todas nuestras iniquidades. La palabra perdona que usa ahí es una palabra hebrea que solamente es usada en todo el Antiguo Testamento para referirse a Dios como un Dios que perdona. Nunca se refiere a una persona perdonando a otra persona, sino es un verbo que solamente se le adjudica a Dios. Solo Dios es el que usa este verbo y quiere decir que Él es el único, se refiere a que Él es el único que puede perdonar iniquidades, pecados, rebeliones. Él es el único que puede venir en nuestro pronto auxilio. Aquí el salmista simplemente nos está dejando saber que tenemos un Dios que, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nuestras equivocaciones, a pesar de nuestra debilidad, Él va a estar allí para nosotros. Él va a perdonar nuestros errores y dice, y el que sana todas nuestras dolencias. Quiere decir que cuando tú estás enfermo de cualquier dolencia, puede ser una dolencia física como una enfermedad o una dolencia emocional como una depresión, por ejemplo, una amargura, una ansiedad, o también pues puede ser cualquier tipo, ¿verdad? Algo en el espíritu. Él dice que Él sana todas, absolutamente todas nuestras dolencias. En otras palabras, el salmista le dice, no te olvides, le dice a su alma, no te olvides de los beneficios de adorar a Dios. No te olvides de los beneficios de buscar a Dios. No te olvides de los beneficios de ir a la presencia de Dios, porque no solo te va a perdonar sin importar lo que hayas hecho, obviamente se necesita arrepentimiento, pero Él va a perdonarte si el arrepentimiento es genuino, y entonces va a proceder a sanar tu cuerpo, a sanar tu alma, a sanar tu espíritu. Y aquí el salmista tenía claro esto. David lo tenía claro porque David había pasado tiempo en la presencia de Dios, pero él había pasado tiempo en la presencia de Dios cuando él estaba sano, cuando él no tenía problemas, cuando él estaba pastoreando ovejas, cuando él estaba solo en el campo. Había desarrollado una intimidad con Dios. Había desarrollado una relación con Dios. Entonces, en el momento de la prueba, ¿qué sucedió? Tenía depósitos en la presencia de Dios y simplemente le dice, alaba a Jehová. O sea, le dice, alma mía, alaba a Jehová. No olvides, alaba su santo nombre, exáltalo, glorifícalo, porque ¿sabes qué? Algo va a suceder en nuestra vida. Algo va a suceder en tu vida y en la mía cuando nosotros simplemente empezamos a alabar a Dios. Cuando usted comienza a exaltar el nombre de Jesús, algo va a suceder en tu vida. Y esto va a suceder simplemente porque lo estás alabando a Él. Él tiene que responder. Él tiene que hacer algo cuando es alabado. No le alabamos para que Él responda o para que haga algo. Simplemente Él responde porque esa es su naturaleza, porque Él no puede ir en contra de quien Él es. Y tú y yo vamos a alabarle. Nuestra oración, cuando levantamos esa oración, esa adoración en medio de una prueba, en medio de esa debilidad, es ahí cuando Él comienza a fortalecer nuestra vida, a fortalecer nuestra mente, a fortalecer nuestra alma, a sanar las dolencias. Y déjame decirte que cuando tú comienzas a adorar, cuando tú comienzas a orar en medio de tu debilidad, esa oración sube, esa adoración sube delante del trono de la gracia como olor fragante, porque es bien recibida por Dios. Es cuando nuestra dependencia de Dios se hace más evidente, cuando nuestra dependencia de Dios se hace más fuerte, cuando simplemente le estamos diciendo a Dios, apreciamos todo lo que haces por nosotros día a día. Esto es lo que hizo David. David buscaba de Dios. David no importaba el problema que estaba atravesando, no le importaba la circunstancia difícil que estaba viviendo. Él simplemente le creía a Dios, quería entender lo que Dios decía, buscaba, escuchaba. Era un hombre que era entendido, ¿verdad? En el espíritu, y de tal manera que sabía que su adoración
tenía poder, sabía que su adoración, a pesar de que él no pudiera orar, a pesar de que él estaba débil físicamente o emocionalmente, pero sabía que su adoración abría la ventana de los cielos y algo sucedía, algo era derramado sobre su vida. Tú y yo vamos a derramar las bendiciones de Dios sobre nosotros cuando en nuestra debilidad, a pesar de nuestra debilidad, adoramos y exaltamos su nombre. Es difícil, pero se puede hacer. Cuando estamos tan débiles que no podemos orar, las emociones toman el control de nuestras vidas, toman el control de nuestro sentido y nos enfocan en el problema, nos muestran el problema, de hecho agrandan el problema. Entonces vemos más el problema que lo que realmente estamos viviendo y no nos deja creerle a Dios, nos llenan de temor, las emociones vienen a controlar todo, anulan nuestra fe y no nos dejan, no nos permiten tener esperanza. Es entonces que debemos dejar las emociones a un lado y dirigirnos al Espíritu. Y esta es una de las cosas que te puedo hablar de lo que sucedió durante este tiempo. En uno de estos días que estaba yo en el hospital ingresada, me iban a hacer una prueba, necesitaba estar bajo anestesia general y simplemente en ese momento mi debilidad estaba al máximo. Ya llevaba 4 días en el hospital, me habían puesto 2 transfusiones de sangre, había estado realmente débil y en ese momento lo último que podía yo hacer era orar, ¿verdad? No podía orar, realmente era muy difícil. Y simplemente en ese momento le dije, Señor, sabes que no puedo más, no siento que pueda ir a interceder, no siento que tenga las fuerzas para hacerlo. Así que simplemente me voy a poner en tus manos y me voy a poner en las mejores manos que yo pudiera hacer. En este momento me pongo las manos del Espíritu Santo. Y así fue que vino a mi memoria Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo quiero hablar un poquito acerca de este versículo, porque en ese momento yo estaba en el punto de mayor debilidad, en el punto más bajo de debilidad. No había fuerzas para orar, no había nada. Y le dije, Espíritu Santo, me pongo en tus manos, no sé cómo orar. En este momento no sé cuál es la voluntad del Padre para que yo ore, así que simplemente voy a dejar que seas tú guiándome y me puse a orar en lenguas, ¿verdad? Y le dije, Señor, haz tu voluntad. Y me puse a orar en lenguas. Um, la palabra griega que se utiliza aquí para ayuda, donde dice, pues, ¿verdad? Nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra griega ayuda que se usa es la misma palabra que usó pues Marta para pedirle a María que la ayudara. O sea, María estaba como ajetreada, María estaba dando vueltas en círculo, estaba cargada, estaba haciendo muchas cosas, mientras María estaba escuchando al maestro. Obviamente María estaba pues llevándose la mejor parte, mientras que la otra estaba sirviendo, atareada, haciendo todo lo que se necesitaba hacer para poder servir al maestro, para poder alimentarlo. O sea, no es que María estaba cometiendo un pecado, no es que María estaba haciendo nada malo. Y tenemos que entender esto bien claro. En la iglesia de Cristo se necesitan las Martas y las Marías. Lo ideal sería que Marta y María fueran una sola persona, que en algún momento sirviéramos, pero que nunca nos olvidáramos de recibir la palabra de Dios. Entonces aquí Marta le dice a la hermana, pero oye, ayúdame, ¿no ves que, verdad, que necesito ayuda, que necesitamos servir al maestro? Y esa es la misma palabra que vemos para ayuda en Romanos 8:26. Dice que el Espíritu nos ayuda. Esa es la ayuda que necesitamos. Es una ayuda que va más allá de un acto físico. Es una ayuda que no se refiere a un acto físico, sino algo en el Espíritu, algo diferente. Ese término no dice en ningún momento que el Espíritu Santo va a orar por nosotros. Escuche bien y entienda esto. No quiere decir que el Espíritu Santo va a orar por ti y por mí, sino más bien indica que se va a unir
a tu oración, se va a unir a nosotros. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir que si yo en mi debilidad voy y le pido al Espíritu Santo ayuda para orar, Él se viene a unir a mi oración. O sea, los dos juntos vamos a orar. Y eso fue lo que sucedió ese día que yo estaba en el hospital. O sea, yo no me permanecí callada, yo empecé a orar en lenguas y a medida que yo iba orando en lenguas sentía pues la fortaleza para poder y continuar orando. Es así como empieza. En nuestra debilidad le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él se une a nuestra oración. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que entonces una vez que se une a nuestra oración, hace que nuestras oraciones débiles se conviertan en oraciones fuertes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra debilidad. Por eso es tan importante que en cualquier momento que usted y yo vayamos a orar, siempre pidamos la ayuda del Espíritu Santo. No solamente cuando estamos débiles, pero sino en todo tiempo pedir al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Porque como bien dice este versículo, orar como conviene no sabemos, orar la voluntad del Padre no sabemos. Entonces debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interceder, que nos ayude a orar, que nos ayude a llegar al Padre. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, toma nuestras oraciones y las hace fuerte. Aquí la palabra gemidos no se refiere a todo lo que la gente cree acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Al gemir, sino más bien son los gemidos nuestros, orando en unidad con el Espíritu Santo. O sea, la gente piensa que los gemidos, pues va a ser el Espíritu Santo gimiendo, cuando en realidad somos nosotros los que estamos gimiendo, más el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a hacer esas oraciones. Estos gemidos son la muestra muchas veces de la desesperación del que ora. Muchas veces son la muestra de la angustia de aquel que ora, que está en un momento tal vez de frustración, de enfermedad, de debilidad por una enfermedad o por una situación difícil que está atravesando, y en ese momento comienza a orar y comienza a gemir nuestras oraciones pueden que estén comprometidas en ese momento. Entonces vamos a confiar en el Espíritu Santo para orar, para gemir en el Espíritu, para buscar de Dios, para levantar esa oración y poder llegar al trono de la gracia. Recuerde y entienda esto, el Espíritu Santo no te va a sustituir en esta oración. Él no va a tomar tu lugar. Él no te va a sacar de la ecuación. Usted tiene que orar. Él lo que va a hacer es que se va a unir a tu oración. Él va a fortalecer esa oración. Él va a hacer algo mucho más allá de esa oración. Yo tuve que en ese momento en que yo estaba atravesando esta debilidad y le pedí al Espíritu Santo que me ayudara, le dije, me pongo en tus manos, sabes que no sé qué debo orar, en este momento estoy tan débil que no puedo orar yo como quisiera, pero ¿sabes qué? Simplemente voy a orar en lenguas y voy a confiar que el Espíritu Santo me va a ayudar en mi debilidad. Comencé a orar en lenguas bajito, allí, tranquila, quedito en el hospital. Me pusieron la anestesia y obviamente ya no recordé nada más. Me hicieron una biopsia y pues 2 días más tarde me estaban dando los resultados de que era negativa. Pero así fue como pude pues atravesar este momento difícil, simplemente porque confié en la mano de Dios, confié, obviamente había mucha gente que me estaba apoyando en oración y doy gracias a Dios por todos aquellos que estuvieron orando por mí, que estuvieron preocupados por mí, que estuvieron siempre pendientes, llamando, muchos me llevaron de comer, estuvieron pues allí, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios también por los médicos, por las enfermeras, por el doctor Virriel, ¿verdad? Por Urbicia, que siempre estuvieron pues pendientes, y doy gracias a Dios por todos ellos. Sin embargo, más que nada, doy gracias a Dios, a mi Padre Celestial, ¿verdad? Porque Él estuvo allí. Y se refiere a orar en lenguas este versículo, pero hay más. La palabra aquí indecible que aparece en Romanos 8:26 no quiere decir que sea una oración silente, una oración que no se oye, sino algo que no se puede poner en palabras, algo con lo que usted no puede explicar, algo que usted no puede decir claramente. Por eso habla de gemidos, por eso habla de orar en lengua, pero también habla del apoyo del Espíritu Santo en el Espíritu. Es algo que usted no puede ir. Es el Espíritu Santo que usted no lo va a oír
audiblemente, pero viene a fortalecernos a nosotros en nuestro espíritu para que podamos orar, para que podamos gemir, para que podamos en nuestra debilidad ir al trono de la gracia, para obligar a nuestra alma a orar, para no olvidarnos de los beneficios de buscar de Dios, para poder estar en su presencia y poder recibir esos beneficios, esa sanidad de cualquier dolencia. El Espíritu Santo toma todo nuestro gemido, toma nuestro clamor, toma nuestras lágrimas, nuestra oración y aún nuestra adoración y las presenta delante del Padre, delante de Dios Padre. ¿Para qué? Para que esa oración sea fuerte, para que esa oración produzca resultado, para que esa oración sea efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no podemos en nuestra debilidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él no nos deja solo. Ese es su trabajo, esa es su labor. Él es el consolador. Él es el que está allí para levantarnos los brazos, para orar en nuestro espíritu, por medio de nuestro espíritu, y nos fortalece y nos ayuda y nos levanta para que podamos clamar delante del Padre. Cuando tú estás débil, cuando todo lo que te abruma, cuando todo lo que te rodea es tan fuerte que realmente se te olvida las cosas, debemos forzarnos, debemos obligarnos, y si es necesario darle una orden a nuestra alma que busque de Dios, para que Dios nos recuerde, para que el Espíritu Santo en nuestra debilidad nos recuerde las promesas que Dios nos ha dado, nos recuerde la palabra de Dios, nos recuerde todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nos recuerde que no estamos solos, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado, que aun cuando padre y madre nos dejen, todavía Él nos recoge. De eso se trata del Dios vivo, del Dios bueno, del Dios todopoderoso, del Dios que sana, del Dios que salva, del Dios que restaura, ese Dios que tiende la mano y nos levanta en todo tiempo y en todo momento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra debilidad. Nos recuerda al Padre, nos trae a memoria las promesas que ya fueron cumplidas, nos trae a memoria en nuestra debilidad lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos, porque Dios nos dice, si ya lo hiciste, si ya lo hizo una vez, Él lo vuelve a hacer una y otra vez. Y escúchame bien, Dios lo va a hacer una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Esto es importante. Es promesa de Dios que Él lo hará otra vez. Dice, otra vez abriré camino en el desierto. Otra vez. O sea, Dios quiere que tú entiendas que Él es un Dios que no se olvida, que Él está contigo y que hará una y otra vez esos milagros, esas sanidades, esas promesas, esas maravillas que ha prometido hacer en tu vida. Y es importante entender esto. Él no nos ha dejado solo, nos dejó al Consolador, nos dejó a alguien que nos ayuda, alguien que nos cubre, alguien que nos guarda, alguien que abre camino, alguien que se une a nosotros en nuestra debilidad para soportarnos y fortalecernos, así podamos orar, podamos ir a la presencia de Dios. Así que es importante entender esto. Tenemos que obligarnos a buscar de Dios en nuestra debilidad. Yo sé que es difícil y te estoy hablando de experiencia propia, pero sí se puede. Yo por último quiero decirte que en medio de nuestra debilidad no se nos puede olvidar ser agradecidos con Dios. Debemos ser agradecidos, darle gracias a Dios por lo que no ha hecho todavía. Darle gracias a Dios por aquellas cosas que todavía no han sucedido. Darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. En este tiempo, pues también, pues una de mis hijas pues dio positivo del COVID, y pues imagínense que aún estando enferma tenía que orar por mi hija. Le estaba creyendo a Dios por la sanidad de mi hija. Así que en ese momento no solamente estaba orando por mí, estaba orando por mi hija. Y no solamente estaba orando por mí, estaba orando por mi hija, sino que teníamos muchas familias de la iglesia enfermos, así que estábamos orando también por ellos, creyéndole a Dios de que Dios iba a hacer el milagro en la vida de cada una de estas personas. Y todavía lo estamos creyendo. Estamos orando por Oscar, estamos orando por Nolvia, estamos orando, ¿verdad?, por Eric, estamos orando por muchas de nuestras familias que en este momento están enfermas, por Janine, por Becky, por toda la familia Rowley. Estamos orando, ¿verdad?, por muchas familias de nuestra iglesia que están contagiados con el virus. Desafortunadamente, algunos
pues no nos lo dicen, no nos avisan, no nos dejan saber que están enfermos. Y pues la semana pasada tuvimos uno de estos casos tristes en el cual no sabíamos que este hermano estaba enfermo y perdió la vida, fue a la presencia del Señor. Y es siempre reconfortante saber que está en un mejor lugar. Sin embargo, nos queda pues aquello de que pudimos hacer algo para ayudarlo, para sacarlo adelante. Pues es triste, pero seguimos creyéndole a Dios que todos y aquellos que están enfermos, que todos aquellos que en este momento están contagiados con el virus, ya sea menos o mayor, tenemos dos de los miembros del equipo que vienen todos los miércoles acá y nos ayudan, Abby y JP, siempre pues han estado acá sirviendo desde que comenzamos estas transmisiones hace 2 años. Ellos siempre han sido parte de este equipo y pues también en este momento están enfermos, especialmente Abby. Pues asimismo declaramos sanidad total sobre cada uno de aquellos que en este momento están contagiados con el COVID. Le declaramos la mano de Dios sobre sus vidas, hablamos sanidad en sus cuerpos, hablamos que ese virus se seca en cada uno de sus cuerpos, hablamos que se seca el virus en sus vidas, en sus cuerpos, y que ahora mismo en el nombre de Jesús todo queda restaurado. Declaro que no habrá secuela ni en sus vías respiratorias, ni en su mente, ni en cualquier parte de sus sistemas. Ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre, cubrimos cada hijo de la casa con la sangre de Cristo, cubrimos cada familia con la sangre de Cristo. Hacemos esta oración extensiva a cada uno de aquellos que ahora mismo nos están viendo, aquellos que ahora mismo están conectados, que ya sea que ellos estén enfermos o que sus familiares estén enfermos. Declaramos ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre que ese virus se seca, que todas las funciones de sus cuerpos son restauradas. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que sanidad en las vías respiratorias, declaramos que esos sistemas respiratorios se alinean a la perfección del Creador. Hablamos que cualquier efecto secundario que haya tenido el virus en sus cuerpos ahora comienza a desaparecer, que ahora, así como dice la palabra de Dios, que Él es el que perdona nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo efecto secundario, yo declaro que toda secuela del virus desaparece, que el virus se seca en esos cuerpos. Ahora yo le doy una orden a esos cuerpos, especialmente ahora envío palabra de vida sobre Nolvia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ahora soplando aliento de vida. Sopla aliento de vida en Nolvia, Padre, en el nombre de Jesús. Aún la hermana de Nolvia que está en ese otro estado, que está enferma, Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad sobre ella, trae sanidad sobre cada uno de aquellos que se están ahora mismo, Padre, contagiados con ese virus. Ahora en el nombre de Jesús hablamos vida, hablamos la vida de Cristo fluyendo en cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Hablo la vida en Nolvia, hablo vida en Eric, hablo vida en toda la familia Rowley, hablo vida en Becky, en Janine, en Eric, en todos aquellos que estén contagiados en nuestra casa, Padre, y todo aquel que esté ahora conectado con nosotros, recibe la vida de Cristo. Yo declaro que el Espíritu Santo ahora se mueve con poder. Ese es el mismo Espíritu que sacó a Cristo de los muertos. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahora mismo Él es el mismo Espíritu Santo que sopla aliento de vida, que produce efecto de resurrección en cada uno de ellos. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno y hablo vida en el nombre de Jesús. Así que yo quiero recordarle que estamos creyendo por la sanidad de cada uno de ellos. Y quiero recordarte que debemos fortalecer. Yo sé que en los momentos cuando el cuerpo está débil, cuando las emociones están débiles, es cuando el espíritu pues obviamente se debilita. Y yo te recuerdo lo que Romanos 4 del 16 al 21 dice. El apóstol Pablo aquí habla y nos habla, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. O sea, yo sé que debemos buscar la ayuda de un médico. No le voy a decir que no lo haga. Los médicos la medicina fue creada por Dios y por supuesto que los médicos, Dios los usa, pero debemos primero ir con fe. La fe debe ser lo primero.
Nosotros debemos confiar en Dios, confiar que Dios va a guiar a ese médico, confiar que Dios va a hacer lo que el médico va a guiar al médico para darnos el tratamiento y el procedimiento adecuado. Así que, y tiene que ser por fe para que esa gracia de Dios se derrame en nuestras vidas. Dice, así que por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros, de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Escuche bien, esto es importante. Cuando usted y yo creemos por fe, dice que Él da vida a los muertos. Por eso yo estoy creyendo en este día que todos aquellos que están enfermos con el COVID, en que son hijos de esta casa, que estamos conectados en el Espíritu, aquellos que se conectan cada miércoles, que tienen un familiar, yo estoy creyendo que este Dios, que es el que da vida a los muertos, ese es el Dios que va a restaurar, a sanar, a liberar esos cuerpos de toda enfermedad. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, estamos llamando vida donde muchos ven muerte. Estamos decretando vida en vez de muerte. Estamos hablando vida en vez de pérdida. Estamos declarando la vida del Espíritu fluyendo en cada uno de ellos y le damos órdenes a esos cuerpos que se alineen a la perfección del Creador. Dice además, él creyó en esperanza contra esperanza, para llevar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Así usted y yo debemos ir cuando se ve que todo está oscuro, cuando todo está en tinieblas, cuando lo que nos rodea es demasiado grande. Debemos ir esperanza contra esperanza. Debemos levantar una esperanza donde no hay esperanza. Debemos pararnos en esperanza cuando la esperanza se debilita y no permitir que esa esperanza desaparezca. Y aquí vemos, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, contra toda probabilidad, contra todo pronóstico, Abraham creyó en fe. Por eso fue que le contó por justicia. O sea, toda la evidencia era en contra. Toda la evidencia decía no se puede. Toda la evidencia decía no hay esperanza. Toda la evidencia decía tú sabes que esto nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir. ¿Y qué sucedió? Él no consideró, ¿verdad?, todas las probabilidades. Él no consideró todos los obstáculos que estaban en contra suya. Él fue esperanza contra esperanza. Y si tampoco dudó, escuche bien, por incredulidad de la promesa de Dios. Y como le dije antes, es difícil cuando usted está en una situación como esta no sentir miedo en un momento dado. El problema es no quedarse en el miedo. El problema es no permitir que el miedo nos cubra, nos acose, nos domine y no nos permita ver a Dios y no nos permita ver las promesas de Dios y venga a anular y a debilitar nuestra fe. Así que, ¿qué hizo Abraham? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Escuche cómo nos fortalecemos en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que Abraham sabía que estaba en dificultades, sabía que habían obstáculos, sabía que habían situaciones, que era una situación difícil, pero tomó la decisión de fortalecerse, dándole gloria a Dios, dándole gracias a Dios por ese hijo de la promesa que todavía no había llegado, glorificando a Dios por algo que todavía no había sucedido, llamando las cosas que no eran como si fueran. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer en el momento de la prueba. Primero, obligarnos a buscar de Dios, obligarnos, recordarle a nuestra alma que hay beneficios cuando vamos a la presencia de Dios en nuestra debilidad, cuando todo se ve oscuro, cuando todo está difícil, cuando todo es angustiante y cuando estamos desesperados por lo que nos está rodeando. Debemos ir a la presencia de Dios, debemos buscar de Dios, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad para que nuestra oración, que nuestro gemido, que nuestras lágrimas, que nuestro clamor suba fuerte, efectivo y de resultados delante de Dios. Y por último,
simplemente llamar las cosas que no son como si fuese dándole gloria a Dios por adelantado, por anticipado, por lo que Él va a hacer. Así que en el nombre de Jesús, yo hoy le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que están enfermos. Doy gracias a Dios por la vida de Nolvia, quien ha servido a Dios, quien ha estado fielmente buscando de Dios, haciendo lo que Dios le había pedido. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos esos depósitos que ella ha hecho están delante de Dios. Así que en el nombre de Jesús hablo vida. Asimismo hablo vida sobre cada uno de los que están enfermos del COVID. Yo declaro en el nombre de Jesús recuperación. Yo declaro que hay beneficios por servir a Dios. Hay beneficios por adorar a Dios. Hay beneficios por alabar a Dios. Así que en el nombre de Jesús, ahora mismo yo me aferro a los depósitos que cada uno de ellos ha hecho en el Espíritu delante de Dios y declaro sanidad total en cada uno de ellos en el nombre de Jesús.